Honorable Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Secretario, doctor Rogelio Ramírez de la O, sea usted bienvenido. Es para mí un alto honor que me concede la República estar hoy frente a ustedes como representante popular de Querétaro y bajo los principios que enarbola mi partido, Acción Nacional. Secretario, los diputados de mi fracción parlamentaria tenemos confianza en su capacidad y experiencia profesional, pero nos preocupa que su antecesor le hereda un país arruinado en casi todos sus indicadores y sectores. Se respira un ambiente de incertidumbre y no voy a repetir aquí lo que usted ya sabe y todos nosotros sabemos en relación a los indicadores económicos, los problemas de salud, educación, seguridad, entre otros. El tercer informe de gobierno arroja resultados poco satisfactorios, resultados de un tercer presupuesto aprobado por la mayoría de este Congreso, al igual que los demás presupuestos de este sexenio. Esto debería ser suficiente motivo para hacer un alto total y reflexionar en torno a la necesidad de corregir el rumbo. Gran parte del problema es que no vemos en la conducta presidencial la mínima voluntad a cambiar. Sin ninguna evidencia que respalde el discurso oficial para el 2022, ustedes estiman que creceremos en un rango de 3.6 o un poco más. Estos valores sobreestiman el comportamiento real de la economía, que de acuerdo a los expertos tardará 3 años en recuperarse, solo si en la segunda mitad del sexenio el promedio de crecimiento es arriba del 4%. Por ello, la urgente reflexión a cambiar. Aquí está representado el pueblo de México. 300 legisladores somos de mayoría e hicimos campaña, recorrimos los distritos por todo el país y sabemos, aunque no todos lo acepten, el pueblo no está feliz. A la gente no le rinde su dinero por el incremento desmedido de los precios y en el peor de los casos usan los pocos ahorros que tenían para sus emergencias. De 2020 a 2021, el 40% de la población en promedio no tuvo suficientes recursos para pagar la alimentación de sus familias. Al gobierno se le ha ido de las manos el control de los precios en los productos de la canasta básica, impulsado principalmente por el incremento en los precios de las gasolinas. Como van las cosas, esta administración puede ser recordada por destruir la esperanza de millones de mexicanos. En este sentido, señor secretario, preocupa que el presidente solo crea lo que está en su imaginación, es decir, en sus otros datos, con los cuales siempre elude su responsabilidad. El INEGI y diversas instituciones nacionales e internacionales tienen documentado el crecimiento de la pobreza, pero el Ejecutivo Federal insiste en descalificar a quienes muestran la otra realidad relativa al desarrollo de México. Por ejemplo, los sectores más vulnerables de nuestra población tienen más carencias hoy que hace 3 años, principalmente en servicios educativos, de salud, seguridad social y servicios públicos. Aquí hemos reiterado que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional venimos a construir. Somos una oposición seria, democrática y comprometida. No somos una oposición que bloquea por bloquear, sino que somos una oposición crítica y propositiva. Desde el inicio de este gobierno, la mayor parte del presupuesto fue erogado en forma discrecional y advertimos que los subejercicios son más bien recortes presupuestales porque el dinero ya no alcanza. Nos queda claro que la opacidad es el sello de esta administración. La austeridad republicana y los ahorros generados por la famosa fórmula de combate a la corrupción no son suficientes para un gobierno derrochador de recursos públicos en que se ha convertido. Es mentira que no han contratado más deuda. En 2020, la cifra registrada en la página oficial de Hacienda fue de poco más de 12 billones de pesos, mostrando un crecimiento anual del 10%. De 2019 a 2020, la deuda ha crecido 1.1 billones de pesos, lo que representa las 2/3 partes
de lo entregado a estados y municipios ese año. Pregunto, ¿debemos creer en los datos de la Secretaría de Hacienda y de muchas instituciones serias dedicadas al análisis de deuda, o debemos creer a ciegas otros datos que se presumen en las mañaneras? Se les han aprobado 3 presupuestos que representan un monto histórico de más de 18.2 billones de pesos. Si los correlacionamos con el crecimiento económico y el combate a la pobreza, nos damos cuenta de que cada peso ha sido mal gastado. Los pésimos resultados lo demuestran. El tercer informe es el resultado de un presupuesto altamente centralizado, a cumplir los caprichos del presidente, que propone un aumento de recursos sustancial a sus programas prioritarios y megaobras que no representan factibilidad económica ni financiera. Disiento del informe que hoy se somete a consideración. Disentir en una democracia permite conseguir consensos, llegar a acuerdos y construir un México como el que todos aspiramos, un México sin mentiras. Los datos que se enlistan en el informe que hemos recibido son ajenos a la realidad, puesto que no suman proyectos consensuados bajo una óptica de ejercicio de política pública racional. Economía y legalidad son 2 caras de la misma moneda. Ciertamente el mundo y México enfrentan una crisis de salud, volatilidad de los mercados financieros, cambio climático, certeza jurídica en las iniciativas sobre energías limpias, así como rutas económicas y fiscales bien diseñadas y que permitan transitar hacia los objetivos que se han trazado los organismos internacionales. No podemos alejarnos del bienestar común pensando en esquemas del pasado que no funcionaron. Exigimos y demandamos certeza y respeto a la división de poderes. Lamento que México, bajo la conducción actual del Ejecutivo Federal, se aleje de proyectos viables y sustentables y que por ende estemos invirtiendo los impuestos de todos los mexicanos en proyectos que han demostrado su ineficacia. Las remesas que el presidente ha presumido son el trabajo de nuestro pueblo migrante y que, sin importar las condiciones inhumanas a las que se enfrentan, envían con mucho esfuerzo el dinero que en su país no pudieron generar por falta de oportunidades. Sepan que en Acción Nacional y los diputados del grupo parlamentario encontrarán a un equipo de trabajo preparado para llegar a soluciones y acuerdos en beneficio obvio de la comunidad, mas no de intereses de unos cuantos y menos de lógicas perversas que dañan al país. Disentimos en la forma en que el titular del Ejecutivo Federal conduce al país. No es debilitando las instituciones, no es interviniendo en ellas, no es congelando cuentas que asume son de dudosa procedencia. Un país se construye con razones, con pasión, pero sobre todo con compromisos en beneficio de todos aquellos que día a día luchan por sus sueños, de aquellos quienes anhelan estudiar, trabajar, producir, comerciar, pues son estas las libertades esenciales a las que aspira un ser humano y que postula una democracia constitucional, pero lamentablemente vamos en sentido contrario. En una democracia no se persigue al adversario, se dialoga con las partes, se llega a acuerdos comunes, se persigue a la delincuencia, pero no se hace del que piensa diferente un delincuente, mucho menos se utiliza el aparato fiscal para hostigarlo. Ello genera incertidumbre y elimina las condiciones mínimas democráticas que durante años hemos construido. Y no estamos dispuestos a perderlas por una sinrazón presidencial y de funcionarios que lucran con su posición para conseguir favores y traficar influencias. Por ello, disiento de este informe. En Acción Nacional esperábamos recibir un proyecto de presupuesto 2022 con un enfoque integral, equilibrado y distributivo dirigido a solucionar las prioridades y rezagos que tiene la sociedad. Señor secretario, usted es un experto en cuestiones económicas. Usted conoce cómo funcionan las empresas mexicanas y lo que requieren para crecer. Por ello, confiamos en que convenza al presidente. Convénzalo, no hay otros datos, es la realidad. Que el gobierno no genera riqueza, la administra. Que los mexicanos no queremos un tlatoani autoritario y vengativo,
Queremos a un estadista que mire lejos y sea humanista, que la economía crece con la confianza generada del respeto a la ley, de un Estado de Derecho sin excepciones, nunca con mentiras, amenazas y persecuciones por consigna, que es mejor escuchar, 1000 veces mejor escuchar que hablar. Confiamos que lo convenza y no vaya a ser usted el convencido para seguir igual. Tiene usted, señor secretario, una grave responsabilidad. Cuenta con nosotros. Usted sabe qué hacer. Es cuanto. Muchas gracias.